Hola, el objetivo de este vídeo es hacer una breve presentación de los contenidos del curso a distancia que organiza el Centro de Estudios Artísticos ELBA, que yo imparto y que se titula Artes del Antiguo Egipto, cómo mirar la pintura, la escultura y la arquitectura faraónica. El hecho de cómo mirar es importante porque cada forma artística, cada estilo, cada civilización tiene pues, sus modos de expresión, sus recursos, sus artificios, un lenguaje que es necesario conocer para poder comprender estas representaciones. El cómo mirar en arte pues tiene una significación importante. Este curso se divide en 10 sesiones acompañadas de texto y de vídeos en las que nos adentramos en los aspectos que bueno, son más importantes dentro de este lenguaje del arte del Antiguo Egipto. Especialmente pues, nos adentramos en la aspectiva, que es un recurso muy rico que marca la estética del arte egipcio a gran profundidad, las artes bidimensionales, pintura, bajorrelieve, le dedicamos varios capítulos, también a la arquitectura, la talla y bueno, ciertas artes menores, que llamamos menores, aunque en realidad de menores no tienen nada, como por ejemplo la joyería, y también nos introducimos en el mundo de la arquitectura y de hecho llegaremos hasta el mundo del urbanismo, es decir, cómo mirar, cómo interpretar, cómo ver qué recursos, qué capacidades de lenguaje tenían los antiguos egipcios para representar sus obras. Es fundamental en el arte egipcio, para acercarse al arte egipcio, tener en cuenta pues, estos dos aspectos. Por una parte, el lenguaje al que estamos muy acostumbrados, que forma parte de nuestro bagaje cultural, sobre todo a partir de la Italia del Renacimiento, y que ha marcado a gran profundidad todo lo que es el arte occidental, que es la perspectiva, y lo que es realmente el gran trasfondo, el gran motor del arte del Antiguo Egipto, que es la aspectiva, de perspectiva, que es a lo que estamos normalmente acostumbrados, a aspectiva, que es lo que nos depara el arte del Antiguo Egipto. Un poco para que veamos qué es la perspectiva. Pongo siempre como ejemplo esta obra maestra de Rafael que se encuentra en el Vaticano. Es un fresco que, bueno, si viajáis allí lo podéis ver. Es una verdadera maravilla en este sentido de la perspectiva. Tenemos pues a diversos personajes que están unos en primer plano, otros en segundo plano, otros en tercer plano, con un horizonte que se abre al fondo, generando pues una intensa sensación de profundidad, arquitectura, este marco arquitectónico, con estas cornisas que se adentran hacia el fondo, que convergen hacia el fondo, pues ayudan a generar esa sensación de profundidad. De hecho, todos los elementos, todos los componentes de la escena pues juegan con ese objetivo de generar profundidad, el engaño óptico, para engañarnos y generar ese sentido pues, de profundidad, de que nos adentramos en un espacio. Aunque la pintura es bidimensional, efectivamente es plano, hay una voluntad de marcar una tridimensionalidad. Además, todos los elementos que componen la escena convergen en la mano de este personaje central. Aquí tenemos a Platón y Aristóteles paseando por esta academia, y si os fijáis, la mano se convierte en el eje que estructura todo el espacio, todos los elementos, todo cuanto está representado aquí está en dirección, en función de este punto, que es un claro punto de fuga. Es así como funciona el arte de la perspectiva. Estoy resumiendo mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo, este es mío, este no es de Rafael, ni muchísimo menos, en el que tenemos un camino, y si os fijáis, pues es un camino en el que van unos ciclistas, el camino se aleja, hay un horizonte, es remoto, en el que pues, tenemos situados un paisaje con diferentes personajes. Esta niña en primer plano, en bicicleta, un niño en segundo plano, los ciclistas al fondo, un pequeño pueblecito, la carretera,
carretera, el camino es más ancho en esta zona de aquí, se estrecha al fondo. Eso es un juego también un truco para intentar simular una sensación de profundidad, igual que aquí veíamos estas arquitecturas que convergen y todos esos puntos que convergen en ese punto de fuga. Aquí también prácticamente podemos decir que el punto de fuga estaría en esta zona del fondo. Este que es un personaje en primer plano es de mayores dimensiones, el personaje en segundo plano es de dimensiones medias y los que están más lejos pues son más pequeños. Todo eso pues también contribuye a generar esa sensación de profundidad. El hecho de colocar a los personajes en unas coordenadas de perspectiva implica que pues, hay que forzar algunos elementos, hay que deformar algunas cosas. Pues, ¿no? La carretera la estamos deformando, la estamos haciendo más estrecha. Por ejemplo, si os fijáis, las ruedas de las bicicletas están deformadas, en realidad no son redondas, están como aplastadas, son un poco ovaladas, precisamente para que encajen en estas coordenadas de perspectiva. En esto es en lo que se basa el arte de la perspectiva y, como os digo, es posiblemente el arte en el que estamos más inmersos, más sumergidos, aunque también en el arte occidental ha habido muchos movimientos artísticos que han roto con la perspectiva tradicional. En algunas ocasiones, por ejemplo en el barroco, no solo tenemos un punto de fuga, puede haber dos puntos de fuga, se complica mucho más la composición. Las tendencias del arte del siglo XX, las vanguardias, por ejemplo el cubismo, rompe con todo ese lenguaje y genera un lenguaje también nuevo, pero seguramente a nivel más cotidiano, el arte al que estamos más acostumbrados, el que forma parte más integrante de nuestro bagaje cultural, es este de la perspectiva, que tanto nos afecta. De hecho, en el curso, la primera sesión, propongo un experimento, un ejercicio en el que los alumnos pueden ellos mismos observar con sus propias respuestas lo muy condicionados que estamos. Sin embargo, el arte del Antiguo Egipto no tiene nada que ver con ese lenguaje de la perspectiva. Nos movemos en el lenguaje de la aspectiva. Aspectiva tiene muchas variantes, tiene muchas implicaciones, pero tiene que ver con aspectos. Tiene que ver en muchas ocasiones, aunque es mucho más rica y a lo largo del curso lo vamos viendo, en esencia la aspectiva es la capacidad de aunar en una misma imagen ángulos diferentes, puntos de vista diferentes, naturalezas diferentes, sumarlo todo en una misma composición sin que exista ningún conflicto de tipo compositivo. La perspectiva exige que todo esté en función de unos ejes de coordenadas, de una manera de hacer. La aspectiva permite la utilización de distintos puntos de vista que se aunan sin que exista conflicto. A veces esa manera de representar ese tipo de lenguaje nos puede resultar chocante, sorprendente, aunque el arte egipcio siempre es fascinante, pues también en ocasiones pues nos puede despistar. Pues hay que aprender a ver ese arte, aprender ese lenguaje para poderlo decodificar y entender cómo funciona el arte del Antiguo Egipto. Por ejemplo, este es un jardín, una especie de jardín amurallado, con una alberca rectangular llena de agua, en la que hay toda una serie de personajes que están pues, ayudando. Pues, aquí hay una barca, si os fijáis es una barca, estos señores la están arrastrando, es el jardín de Regmiré, en el que parece que a él le gustaba incluso navegar. Es un jardín muy organizado, una especie de jardín huerto muy organizado, con este embalse, este estanque tan refrescante en el centro y bueno, pues alrededor hileras de distintos tipos de árboles con frutas y más árboles aquí alrededor. Tenemos incluso lo que es la entrada a este jardín, que podemos imaginar como si estuviera cercado, amurallado, o bien la entrada aquí de la casa. Mirando desde el punto de vista de la perspectiva lineal de lo que es el arte occidental, pues aquí obviamente tenemos la sensación de que está todo como aplastado, como hundido. Si aprendemos a ver desde la perspectiva,
lo entendemos de otra manera. Cada elemento que está representado en esta escena está representado desde el ángulo que mejor lo representa o que desde el punto de vista de los egipcios es más significativo, más inconfundible, que hace esa representación más eficiente. Por ejemplo, si lo que queremos representar es una alberca rectangular llena de agua, desde el punto de vista de los egipcios lo ideal es marcar esa forma rectangular pues realizando una vista en volado, estaríamos mirándolo como subidos en un dron, ¿no? como volando. Es una vista en planta en la que podemos ver este elemento rectangular. Sin embargo, lo que son los árboles, por ejemplo, desde el punto de vista de los egipcios, era mucho más representativo situarlos de perfil y por eso los vemos de perfil. En una vista en planta, en realidad lo que deberíamos estar viendo desde el punto de vista de la perspectiva sería la copa de los árboles, solamente la punta de los árboles alrededor. Desde el punto de vista de la perspectiva, no existe ningún conflicto en mostrarnos este estanque rectangular y estos árboles en perfil, porque desde el punto de vista de los egipcios se podía aunar ángulos distintos. Eso es uno de los aspectos de la perspectiva. Así que tenemos una vista en volado y una vista de perfil y otra vista en volado sin que exista ningún conflicto. Luego además tenemos los personajes representados aquí que aún enriquecen más y hacen más conflictiva todavía la representación, porque si os fijáis, bueno, pues tenemos esta alberca llena de agua con flores y si os fijáis, sin embargo, lo que es la barca está superpuesta a este fondo en vista en alzado, sin embargo está puesta en perfil. Tenemos un alzado y un perfil combinado y luego estos personajes que están representados pues siguiendo el canon precisamente de la perspectiva, que es lo que vamos a ver. Otra manera de representar un estanque rodeado de aguas, de árboles, es este que tenéis aquí, es el estanque lleno de agua, representado con este color azul que alude al líquido. Y si os fijáis, aquí tenemos unas palmeras. Es otra manera de representar un concepto similar a este. Sin embargo, lo que nos ofrece es una sensación de orden, estas hileras que se desarrollan alrededor de lo que es el estanque central y aquí tenemos una sensación como una cierta desorden, como si fuera un espacio más salvaje. Y bueno, desde luego, desde el punto de vista de la perspectiva, esto nos parece más bien como una especie de alfombra voladora situada entre las palmeras, ¿no? Sin embargo, hay que leerlo desde la perspectiva y desde la perspectiva nos encontramos con un estanque rectangular rodeado de palmeras, situado entre palmeras, ¿sí? Es una manera diferente de explicar y de narrar, es otro lenguaje. Aquí tenéis quizá un dibujo donde quizá podéis ver un poco más claro. Dentro de este lenguaje de la perspectiva, normalmente hay una pregunta que es la que se repite en muchísimas ocasiones, que de hecho tiene esencial en el concepto de la perspectiva, y es ¿por qué los egipcios siempre parecen de perfil? Esa es una pregunta que nos hacen muchísimo a los egiptólogos y sobre todo cuando hablamos de arte. Y es cuando miramos las figuras antropomorfas, nos encontramos con una manera de hacer que además se inicia en las primeras dinastías egipcias y dura hasta el final de la civilización egipcia, es como muy permanente, ¿no? A lo largo de toda la estética de los años del arte de la civilización egipcia, y nos encontramos con estos personajes que quizá pues así en primer golpe de vista pueden dar la sensación de que están de perfil, pero no están de perfil, están representados en perspectiva. Es decir, están representados como esto que hemos visto aquí y como esto que hemos visto aquí. Es decir, utilizando distintos ángulos que se combinan en una misma imagen en la que se capta cada una de las partes del cuerpo de la forma que los egipcios consideraban que era mejor. Cada una de esas partes se representa desde ese ángulo que se considera más óptimo y se aúna para configurar la imagen de lo antropomorfo, tanto masculino como femenino.
Aquí tenemos un cuadro con los distintos ángulos en los que se representan las imágenes antropomorfas, tanto masculinas como femeninas. El 1 es esto lo que está de perfil, por ejemplo, prácticamente el conjunto de la cara, menos el ojo, que es frontal. Fijaros que el tronco y los hombros, lo que es la parte del tórax, está también en frontal, el seno, el pecho, sobre todo en el caso femenino, quizás se ve más claro, está de perfil. Lo que es la parte del vientre, el pubis, de hecho es un semiperfil, es un 3/4 normalmente, más marcado, más abierto en el caso femenino, y lo que es la parte de las piernas y los pies vuelve a ser un perfil. Vamos a verlo un poco con más detalle. La cara de perfil, donde bueno, pues, hay un elemento que es muy importante en una cara de perfil, que es la nariz. La mejor forma de representar una cara, o una de las cosas que dota de mayor personalidad a un rostro, es la nariz. Las personas como yo, que tenemos la nariz grande, cuando nos hacen una foto tenemos tendencia a colocarnos de frente, porque si te colocas de perfil se ve mucho mejor la dimensión, la forma de esa nariz. Por eso precisamente el arte egipcio recurre a la nariz de perfil de una forma bastante tradicional, precisamente porque es lo que mejor, el ángulo que mejor muestra este elemento tan fundamental en un rostro. Es el que hace que ese rostro sea más eficiente. De hecho, aquí también tenemos que tener en cuenta una de las funciones del arte egipcio, una función muy importante del arte egipcio, que es la función mágica, la idea de que lo que se representa tiene que ser eficientemente mágico, porque puede cobrar, digamos, vida en otra dimensión. Si tú te representas, haces un retrato, una representación en tu tumba, quieres que te represente eternamente y que sea eficaz, es decir, que sea como una especie de cuerpo de sustitución en el que tus energías espirituales se puedan encarnar y puedan perdurar. Así que el arte tiene que seguir unos parámetros muy específicos para que funcione a nivel mágico. La nariz, dentro del pensamiento egipcio, y aparece también en algunos textos reflejados, es un órgano fundamental para la vida dentro del pensamiento de los egipcios. De hecho, la gente que respira bien, respira por la nariz. Si has de respirar eternamente, si tienes que tener esa existencia eterna, tienes que tener una nariz, digamos, inconfundible, perfecta, muy eficazmente representada. Y el perfil es la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, el ojo es otra historia. El ojo se representa frontalmente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vemos bien es mirando frontalmente, de reojo vemos muy mal. Fijaros, aquí por ejemplo se ve muy bien este rostro de perfil, sobre todo con esta nariz que dota de tanta personalidad a la representación, sin embargo con el ojo representado mirando frontalmente. Un ojo de perfil sería como tenéis aquí, con esta localización de la zona de la pupila, para bueno, pues, encajar en una cara realizada en perfil. Sin embargo, los egipcios optan por mostrar un ojo frontal, porque es la mejor forma en la que el ojo puede ver frontalmente, así que se combina sin que exista pues, ningún tipo de conflicto compositivo, un perfil con un frontal. También los hombros y lo que es la parte del pecho, del tórax, es frontal. Desde el punto de vista del pensamiento egipcio, si a ti te hacen, digamos, un retrato en un relieve y te representan en un perfil, pues pasarías, digamos, al más allá, o la función mágica al más allá, pues podría ser que pasaras al más allá con el pulmón y con el hígado, pero te podría faltar lo que está al otro lado. Y si te representan de este lado, pues podrías pasar con el corazón y con lo que sea, pero te podría faltar lo demás. Sin embargo, representado frontalmente están aquí todo lo que son los órganos fundamentales de la vida, de tal manera que se representan pues, todos los órganos que puede necesitar en ese más allá, ¿no? En esa función mágica
que puede llegar a alcanzar el arte egipcio. Fijaros en la zona del vientre que vemos aquí, el ombligo un poco desplazado, es esta parte un poquito en 3/4, no es un perfil del todo, precisamente para marcar el ombligo, para que se vea la zona del vientre también como un elemento fundamental, y lo que es la parte posterior, lo que serían las posaderas, esta parte de aquí también se representa de perfil, porque también igual que la nariz, la mejor forma de captar el culito respingón pues es realmente con un ángulo desde un perfil. Luego hay otros elementos en estas composiciones, por ejemplo las manos y los pies, que a veces nos parecen completamente innaturales y completamente desarticulados. Y es así, efectivamente. Hay una idea, una prioridad de mostrar unas manos que sean artísticamente eficaces, que tengan esa función mágica añadida. Y para ello pues no importa incurrir en la incoherencia de que a veces pues, nos encontremos con dos manos derechas o manos que, como en este caso, si os fijáis, pues aquí tenemos el pulgar en la parte de atrás, son las mismas manos tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo, y en el arte egipcio eso no implica un conflicto. Lo ideal es mostrar estas manos compositivamente de una manera, digamos, agradable desde el punto de vista de los egipcios, y también pues que se vea eficazmente que estas manos pues efectivamente tienen dedos y tienen el pulgar, que es lo que hace que efectivamente podamos coger. Y desde su punto de vista la manera más claro de hacerlo era representándolo así, aunque exista una incoherencia respecto a una imposibilidad física de tener dos manos derechas, dos manos izquierdas, y además en las posiciones intentar poneros en esta pose es del todo imposible. Y también los pies normalmente se representan los pies del mismo lado, y si os fijáis vemos lo que es la parte interna del pie, vemos el tobillo, la parte interna del pie hasta el dedo gordo con la uña, incluso representada. ¿Por qué no se representa frontalmente? Pues si se representan frontalmente los pies podríamos ver los deditos de los pies, pero nos faltaría el talón, y realmente sin talón no se puede andar. Como que el objetivo es representar un pie eficaz, que funcione, que permita andar, la mejor forma de representarlo, la forma más clara, también la forma más sintética, la forma que no acarrea error, es representarlo pues, como tenéis aquí, porque aquí vemos perfectamente el talón, y que el pie está completamente entero. Y también pues una cierta incoherencia, porque si os fijáis este personaje está avanzando hacia la derecha y bueno, pues en realidad lo que vemos son dos pies izquierdos, en la interior de dos pies izquierdos. Es como las manos, este tipo de incoherencias no es relevante, lo importante es que el conjunto nos muestre la sensación de que efectivamente tiene dos pies eficaces y dos pies enteros. El que no veamos los deditos, que sería lo necesario al representar uno de los pies, para marcar que estamos ante un pie derecho y ante un pie izquierdo, es más secundario. Fijaros las piernas, que también son de perfil, pero vemos perfectamente aquí la anatomía de la rodilla. Fijaros lo que os digo de los dos pies, siempre con esta, casi siempre con esta imagen del mismo pie representado. Digo casi siempre porque en realidad también hay excepciones. El arte egipcio está lleno de excepciones a partir de la 18 dinastía, pero bueno, también en épocas posteriores, en algunos casos es puntual, pero lo encontramos en algunas representaciones artísticas, podemos encontrar, si os fijáis, efectivamente un pie derecho y un pie izquierdo. En este caso, pues tenemos el que pues, anatómicamente corresponde al estar en primer plano, pues con los dedos de los pies, el talón, y en este pues tenemos el talón y podemos intuir que está el pie entero viendo el dedo. Esto es una representación, digamos, de carácter excepcional. Lo habitual, lo recurrente es que nos encontremos con este tipo de pies en las que no están estos deditos y en las que se nos muestra pues el talón, pues la parte interna del pie hasta el dedo y la uña, como os decía. Es que hay excepciones. No solamente
en el arte de todos los tiempos se producen excepciones, también hay excepciones en la perspectiva, pues también existen en la aspectiva. Hay muchas excepciones, es algo que tratamos en el curso. En ocasiones, pues para poner las imágenes antropomorfas en movimiento, para representar algún tipo de circunstancias o hasta algún tipo de efectos. Y en ocasiones también hay algunas excepciones que son sencillamente pues de licencia artística. Veamos algunas de estas excepciones al canon tradicional de la aspectiva. Por ejemplo, aquí tenemos un cofre que se descubrió en la tumba de Tutankamón, donde tenemos a Tutankamón subido en su carro de guerra, seguido de soldados, y aquí tenemos a todos los vencidos. Si os fijáis, los vencidos están representados de una forma completamente diferente a como os he explicado. Aquí no tenemos el rostro de perfil y el ojo frontal y el tronco frontal, están completamente descoyuntados, desarticulados. Aquí os he marcado esta figura que tenéis aquí, que es este derrotado que tenéis aquí. Estos están en perfecto orden, en formación, y si os fijáis, esto es como un amasijo en el que encontramos a todos estos soldados pues completamente vencidos y hechos una especie de pelota caótica y desarticulada. Pues el personaje, este personaje que aislamos aquí, fijaros, pues nada, no, es imposible que con esta posición responda a lo que os estaba explicando justamente antes de esa perspectiva aplicada a lo antropomorfo. La representación fuera de canon, si queréis, de los enemigos egipcios es muy recurrente. Por ejemplo, aquí tenemos a unos soldados enemigos que están pues maniatados, que se han hecho prisioneros, y si os fijáis, ¡cling!, aquí tenemos este personaje que nos mira frontalmente. Está fuera de lo que es el canon tradicional de representar a los individuos antropomorfos, precisamente para desactivarlos, porque no interesa que esto funcione mágicamente. A los enemigos no nos interesa darles una eternidad, darles una vigencia, hacerlos realmente eficaces a nivel mágico. Nos interesa desactivarlos, y entonces la manera mágica de desactivar esa representación artística pues es no hacerlas acorde al canon tradicional de la aspectiva. Que tenemos más enemigos, es muy recurrente en el caso de los enemigos, y si os fijáis pues tenemos a distintos enemigos también maniatados, y este que mira frontalmente, que desactiva toda la representación. Aquí tenemos, por ejemplo, también a Tutmosis III masacrando a los enemigos, y si os fijáis, los enemigos mostrados también aquí podemos ver el rostro frontal, es decir, que la frontalidad en este caso tiene esa función desactivadora. No siempre la frontalidad tiene una función desactivadora. En el curso también vemos cómo la frontalidad puede tener en el arte egipcio otras funciones, pero una de esas funciones es precisamente desactivar, hacerlos inoperantes mágicamente. También en el arte egipcio encontramos representaciones como esta que tenéis aquí, en la que pues lo que vemos es la coronilla de este personaje. Está como mirando hacia el otro lado. Este es un ser maligno, es una especie de entidad demoníaca, y para generar una sensación todavía más inquietante y a la vez desactivarla, pues lo tenemos representado de esta manera. También en otras ocasiones, pues depende de lo que quieras representar, es imposible ajustar las figuras al canon específico. Por ejemplo, en el momento en que tienen que ponerse en movimiento, en el momento en que quieres representar figuras en determinadas posturas, en determinadas acciones, aunque no las pretendas desactivar, sencillamente lo que pretendes es representarlas efectivamente pues más eficazmente en ese movimiento, en esa acción, pues podemos encontrar pues estas salidas, digamos, de canon, como por ejemplo podrían ser estas bailarinas que tenéis aquí, donde tenemos aquí con el tobillo levantado. Fijaros que tiene un seno frontal en vez de perfil, y todo esto pues genera una sensación de ritmo, una sensación de movimiento, en parte muy subrayado por lo gestual de estas representaciones. O en este caso que tenéis aquí, donde pues, sería imposible, ¿no?, representar esta contorsión
ajustándose al canon estricto de la perspectiva. Si os fijáis, pues tiene el rostro de perfil, pero el ojo es frontal. Hay algunos elementos en esta composición que de hecho responden a lo aspectívico. A algunas excepciones también, como esta que tenéis aquí, esto es un tema que tratamos en el curso también, de cómo en algunas representaciones un personaje es representado en diferentes registros desde distintas posiciones, también para incentivar, para intentar captar una sensación de ritmo, una sensación de movimiento, y en uno de esos instantes este personaje, esta sirvienta, pues nos muestra lo que es la parte posterior de su espalda y pues también lo que son las posaderas desde un ángulo pues realmente singular dentro del arte egipcio, aunque no es el único. Y dentro de las excepciones, pues también encontramos, por ejemplo, esta obra que tenéis aquí, donde podemos ver, fijaros, pues aquí una figura prácticamente en 3/4 y una figura prácticamente de carácter frontal, estas danzarinas que obviamente también están pues fuera de ese canon que es muy estricto y que funciona muy bien cuando la figura está quieta y en determinadas actitudes, pero que en otras ocasiones los artistas pues eluden ese canon pues para dotar de más movilidad, de más plasticidad a sus creaciones. Las salidas de canon, además, pues forman parte siempre del arte a lo largo de la historia de la humanidad, de los artistas pues, que son más creativos, que siempre buscan los límites. Esto es un poco resumen de solamente una parte de lo que se puede ver en este curso de artes del Antiguo Egipto en el Centro de Estudios Artísticos Elba, que pronto iniciaremos. Y bueno, pues os quería sencillamente hacer una pequeña presentación de lo que es la aspectiva y de, bueno, pues el recurso más básico, que es esta pregunta que todo el mundo hace de por qué los egipcios siempre se representan de perfil.